En el borde de la fosa de Filipinas, donde el fondo marino colapsa en uno de los abismos más profundos de la Tierra, un portaaviones estadounidense yace roto en la oscuridad. Reposa a 15.538 pies bajo la superficie. Retorcido. Destrozado. Pero inconfundible. Este barco se hundió en solo 30 minutos. El 25 de octubre de 1944, fue destruido por un arma que técnicamente aún no tenía un nombre oficial. Una táctica tan extrema que los historiadores pasarían décadas debatiendo si representaba innovación militar o la convulsión final de un imperio en colapso. ¿Qué convirtió a un simple portaaviones de escolta en el primer buque de guerra importante jamás destruido por un ataque kamikaze organizado? ¿Y por qué tomó 75 años encontrar el naufragio del barco que cambió permanentemente la guerra naval? Las respuestas conectan un astillero prefabricado en la costa oeste estadounidense, un piloto japonés de 23 años, y la batalla naval más desigual de la historia moderna. Y comienzan no con gloria, sino con economía. El barco que se convertiría en St. Lo nunca fue destinado a ser legendario. Fue puesto en grada como Chapin Bay el 23 de enero de 1943, en el astillero Vancouver de Kaiser. Más tarde fue renombrado Midway, y finalmente St. Lo el 10 de octubre de 1944, solo 15 días antes de su destrucción, para liberar el nombre Midway para una nueva clase de portaaviones de flota. Era un portaaviones de escolta clase Casablanca, uno de 50 barcos casi idénticos construidos usando técnicas revolucionarias de prefabricación. 512 pies de largo. 10.900 toneladas completamente cargado. Velocidad máxima, 19 nudos. Desde la colocación de la quilla hasta la puesta en servicio tomó exactamente 9 meses. ¿Su costo? Aproximadamente una décima parte del de un portaaviones de flota clase Essex. Fue diseñado para ser reemplazable. Esa fría aritmética pronto colisionaría con la realidad. Porque a veces, los barcos construidos para ser prescindibles se convierten en los que cambian la historia. 25 de octubre de 1944. La mañana comenzó como rutina para la unidad de tarea 3 de abril de 77, indicativo Taffy 3. 6 portaaviones de escolta. 3 destructores. 4 escoltas de destructores. Su misión, proporcionar apoyo aéreo para la invasión de Leyte. Estaban operando en aguas relativamente tranquilas, lanzando patrullas de combate aéreo, proporcionando cobertura cercana a las tropas en tierra. Era trabajo de rutina. Aburrido, incluso. A las 6:45 de la mañana, todo cambió. Los vigías detectaron mástiles pagoda en el horizonte. Acorazados japoneses. La fuerza central del almirante Takeo Kurita, 4 acorazados, 6 cruceros pesados y 11 destructores, había atravesado la noche sin ser detectada. Habían pasado a través del estrecho de San Bernardino. Habían eludido a los submarinos estadounidenses. Habían navegado directamente hacia la retaguardia de las fuerzas de invasión. Y ahora estaban a solo 20 millas de distancia. Las matemáticas eran despiadadas. El buque insignia de Kurita, el Yamato, solo desplazaba más tonelaje que los 6 portaaviones de escolta combinados. Sus cañones de 18 pulgadas podían disparar proyectiles del peso de un automóvil a más de 25 millas. Los portaaviones de escolta de Taffy 3 apenas podían hacer 17 nudos. La línea de batalla japonesa podía hacer 27. Los portaaviones de escolta tenían un solo cañón de 5 pulgadas cada uno. Los japoneses tenían docenas de cañones de 14, 16 y 18 pulgadas. Por cada cálculo, por cada métrica, la aniquilación era inevitable. Taffy 3 debería haber sido borrado del océano en 30 minutos. Pero no lo fue. Lo que siguió fueron 2 horas y media de caos absoluto. El almirante Clifton Sprague, comandante de Taffy 3, ordenó a sus portaaviones que huyeran al este a máxima velocidad. Ordenó a sus destructores que atacaran. Los destructores cargaron contra acorazados en ataques de torpedos suicidas. El USS Johnston, el USS Oel, el USS Herman, pequeños escoltas con desplazamiento de menos de 3.000 toneladas, se lanzaron contra el Yamato y sus acompañantes. Dispararon torpedos. Dispararon sus cañones de 5 pulgadas contra blindaje de 16 pulgadas. Hicieron cortinas de humo. Hicieron todo lo que pudieron para obligar a los buques japoneses a maniobrar. Los portaaviones lanzaban aeronaves sin parar. Cada avión que pudiera volar fue puesto en el aire. Los pilotos atacaban con lo que tenían. Bombas, torpedos, cohetes. Cuando se les acababa la munición, hacían pasadas simuladas con las armas vacías, cualquier cosa para obligar a los barcos japoneses a girar, a reducir la velocidad, a perder concentración. Y contra toda lógica, funcionó.
No porque Taffy 3 fuera más fuerte, sino porque los japoneses pensaron que lo era. Kurita creyó que había encontrado los portaaviones de flota rápida de Halsey. Creyó que estaba atacando al grueso de la tercera flota. Los pequeños portaaviones de escolta, corriendo a máxima velocidad con el viento a favor, hacían lo suficiente de estela como para parecer barcos más grandes. Los ataques desesperados de los destructores convencieron a Kurita de que enfrentaba resistencia organizada, no pánico. Y los ataques aéreos constantes, incluso cuando los pilotos no tenían municiones, lo hicieron pensar que enfrentaba una fuerza aérea masiva. A las 9:20 de la mañana, Kurita ordenó la retirada. Taffy 3 había sobrevivido a lo imposible. En el borde de la fosa de Filipinas, donde el fondo marino colapsa en uno de los abismos más profundos de la Tierra, un portaaviones estadounidense yace roto en la oscuridad. Reposa a 15.538 pies bajo la superficie. Retorcido. Destrozado. Pero inconfundible. Este barco se hundió en solo 30 minutos. El 25 de octubre de 1944, fue destruido por un arma que técnicamente aún no tenía un nombre oficial. Una táctica tan extrema que los historiadores pasarían décadas debatiendo si representaba innovación militar o la convulsión final de un imperio en colapso. ¿Qué convirtió a un simple portaaviones de escolta en el primer buque de guerra importante jamás destruido por un ataque kamikaze organizado? ¿Y por qué tomó 75 años encontrar el naufragio del barco que cambió permanentemente la guerra naval? Las respuestas conectan un astillero prefabricado en la costa oeste estadounidense, un piloto japonés de 23 años, y la batalla naval más desigual de la historia moderna. Y comienzan no con gloria, sino con economía. El barco que se convertiría en St. Lo nunca fue destinado a ser legendario. Fue puesto en grada como Chapin Bay el 23 de enero de 1943, en el astillero Vancouver de Kaiser. Más tarde fue renombrado Midway, y finalmente St. Lo el 10 de octubre de 1944, solo 15 días antes de su destrucción, para liberar el nombre Midway para una nueva clase de portaaviones de flota. Era un portaaviones de escolta clase Casablanca, uno de 50 barcos casi idénticos construidos usando técnicas revolucionarias de prefabricación. 512 pies de largo. 10.900 toneladas completamente cargado. Velocidad máxima, 19 nudos. Desde la colocación de la quilla hasta la puesta en servicio tomó exactamente 9 meses. ¿Su costo? Aproximadamente una décima parte del de un portaaviones de flota clase Essex. Fue diseñado para ser reemplazable. Esa fría aritmética pronto colisionaría con la realidad. Porque a veces, los barcos construidos para ser prescindibles se convierten en los que cambian la historia. 25 de octubre de 1944. La mañana comenzó como rutina para la unidad de tarea 3 de abril de 77, indicativo Taffy 3. 6 portaaviones de escolta. 3 destructores. 4 escoltas de destructores. Su misión, proporcionar apoyo aéreo para la invasión de Leyte. Estaban operando en aguas relativamente tranquilas, lanzando patrullas de combate aéreo, proporcionando cobertura cercana a las tropas en tierra. Era trabajo de rutina. Aburrido, incluso. A las 6:45 de la mañana, todo cambió. Los vigías detectaron mástiles pagoda en el horizonte. Acorazados japoneses. La fuerza central del almirante Takeo Kurita, 4 acorazados, 6 cruceros pesados y 11 destructores, había atravesado la noche sin ser detectada. Habían pasado a través del estrecho de San Bernardino. Habían eludido a los submarinos estadounidenses. Habían navegado directamente hacia la retaguardia de las fuerzas de invasión. Y ahora estaban a solo 20 millas de distancia. Las matemáticas eran despiadadas. El buque insignia de Kurita, el Yamato, solo desplazaba más tonelaje que los 6 portaaviones de escolta combinados. Sus cañones de 18 pulgadas podían disparar proyectiles del peso de un automóvil a más de 25 millas. Los portaaviones de escolta de Taffy 3 apenas podían hacer 17 nudos. La línea de batalla japonesa podía hacer 27. Los portaaviones de escolta tenían un solo cañón de 5 pulgadas cada uno. Los japoneses tenían docenas de cañones de 14, 16 y 18 pulgadas. Por cada cálculo, por cada métrica, la aniquilación era inevitable. Taffy 3 debería haber sido borrado del océano en 30 minutos. Pero no lo fue. Lo que siguió fueron 2 horas y media de caos absoluto. El almirante Clifton Sprague, comandante de Taffy 3, ordenó a sus portaaviones que huyeran al este a máxima velocidad. Ordenó a sus destructores que atacaran. Los destructores cargaron contra acorazados en ataques de torpedos suicidas. El USS Johnston, el USS Oel, el USS Herman,
pequeños escoltas con desplazamiento de menos de 3.000 toneladas se lanzaron contra el Yamato y sus acompañantes. Dispararon torpedos. Dispararon sus cañones de 5 pulgadas contra blindaje de 16 pulgadas. Hicieron cortinas de humo. Hicieron todo lo que pudieron para obligar a los buques japoneses a maniobrar. Los portaaviones lanzaban aeronaves sin parar. Cada avión que pudiera volar fue puesto en el aire. Los pilotos atacaban con lo que tenían: bombas, torpedos, cohetes. Cuando se les acababa la munición, hacían pasadas simuladas con las armas vacías, cualquier cosa para obligar a los barcos japoneses a girar, a reducir la velocidad, a perder concentración. Y contra toda lógica, funcionó. No porque Taffy 3 fuera más fuerte, sino porque los japoneses pensaron que lo era. Kurita creyó que había encontrado los portaaviones de flota rápida de Alcei. Creyó que estaba atacando al grueso de la tercera flota. Los pequeños portaaviones de escolta, corriendo a máxima velocidad con el viento a favor, hacían lo suficiente de estela como para parecer barcos más grandes. Los ataques desesperados de los destructores convencieron a Kurita de que enfrentaba resistencia organizada, no pánico. Y los ataques aéreos constantes, incluso cuando los pilotos no tenían municiones, lo hicieron pensar que enfrentaba una fuerza aérea masiva. A las 9:20 de la mañana, Kurita ordenó la retirada. Taffy 3 había sobrevivido a lo imposible.